Bueno, hermano, buenos días. Le doy gracias al Señor por poder estar aquí un domingo más y poder compartir la palabra del Señor con vosotros. Y lo primero que vamos a hacer antes que nada es poner el tiempo y la exposición de la palabra en las manos del Señor. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, por permitirme compartir tu palabra. Gracias por lo que tú ya me has enseñado a mí, Padre, en la preparación de tu palabra. Te pido que tú prepares cada uno de nuestros corazones para poder recibirla con sencillez y humildad y poner en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas por medio de ella, Padre. Si hubiera alguien que no te conoce entre nosotros, que pueda ser ese día precioso donde pueda conocerte, Señor. Y que todos podamos salir, Señor, edificados de haber sido edificados en la fe, Padre. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, espero y por eso muchas veces lo pongo en el grupo, para que siempre tengáis la predicación y la exposición de la palabra en vuestras oraciones. Es muy importante que oréis por los hermanos que nos subimos al púlpito para exponer la palabra, porque es una gran responsabilidad y yo estoy seguro que el Señor, a los que preparamos la palabra, nos ayuda para que la podamos compartir y que la podamos enseñar correctamente, conforme a lo que Dios enseña en su palabra. También que siempre procurar leer el texto que se dice que se va a tratar. En este caso estamos estudiando y viendo los primeros días de vida del Señor, inclusive años, y estamos meditando en ello. Lo estamos haciendo ahora mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. El culto anterior estuvimos viendo Mateo 2 del 1 al 12, y hoy vamos a ver Mateo 2 del 13 al 23. Lo estamos viendo bajo Mateo, porque Mateo es el único en este sentido que nos deja este relato. El relato de los magos que vinieron a Jerusalén anunciando el nacimiento del niño. En mi último mensaje, lo vamos a repasar muy rápidamente, mi último mensaje lo titulé Alcanzaron la estrella. ¿Os acordáis? Alcanzaron la estrella. Y vimos una gran verdad, que lo que creemos con relación a lo que se nos dice de los magos debía estar fundamentado en la palabra de Dios y no debía de estar fundamentado en las tradiciones de los hombres. ¿Por qué? Porque las tradiciones de los hombres desvirtúan lo que dice la palabra de Dios. He estado mirando también al texto que vamos a analizar hoy sobre la película de Jesús que hay, esa que dura tanto tiempo. Marco Sefirelli creo que es el productor, y he estado mirando este relato de los magos. Os animo a que cuando podáis tranquilos veáis este trozo y lo comparéis a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Y se daréis cuenta también que mete muchas cosas contrarias a lo que enseña la palabra de Dios, de cómo viene. Y yo digo, con lo fácil que lo tienen para ir a la palabra de Dios y seguir lo que dice la palabra de Dios, pero no lo hacen. No lo hacen. Podéis verlo en casa tranquilo. Hoy vamos a ver lo que enseña verdaderamente la palabra de Dios conforme a este relato. También vimos cuál fue la enseñanza principal. Dios en el oriente había levantado una estrella, unos astrólogos que estudiaban las estrellas, los magos, vinieron y anunciaron que el rey de los judíos había nacido. Vinieron a Jerusalén, siendo Herodes el Grande el rey que estaba reinando en Judea en ese momento, y anunciaron que el rey de los judíos había nacido. Y vimos también la fecha en que fue, y dijimos que fue el año 6, aproximadamente el año 6
antes de Cristo. Explicamos el porqué, no vamos a explicarlo ahora. Vimos también cómo fue recibido esa noticia en Jerusalén. Se esperaba que la noticia fuera recibida con alegría, pero fue todo lo contrario. Hubo turbación y el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Lo vimos también. Y vimos lo que hizo el rey Herodes. El rey Herodes llamó a los principales sacerdotes, a los escribas, y le preguntó dónde tenía que nacer el Cristo. Y los sacerdotes, los principales sacerdotes y los escribas le dijeron, en Belén de Judea, como dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5 y versículo 2. En Belén de Judea. ¿Y qué hizo después Herodes? ¿Qué dijeron? Dice que Herodes llamó a los magos en secreto y le preguntó diligentemente cuándo había aparecido la estrella y dónde decía que tenía que nacer también el niño. Y lo vemos en Mateo 2, capítulo 2, versículo 7 y Mateo 2, capítulo 8. ¿Y qué le dijo a los magos? Ir allí, a Belén, cuando veáis al niño, venid, me lo decís, que yo también voy ahí para adorarlo. Para adorarlo. Y los magos se fueron a Belén, la estrella iba delante de ellos, llegó hasta el punto y el sitio donde estaba el niño, y ellos entraron, vieron al niño, a María, y lo adoraron. Y se postraron ante el niño, y le ofrecieron presentes, como vimos, oro, incienso y mirra. Y ahí fue resumido un poquito lo que vimos en el culto anterior, que yo compartí. Pero dice la palabra del Señor, pero siendo avisados los magos por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo 2:12. Hermano, cuando veáis los pero en la palabra, pararos, porque quiere decir algo importante. En estos magos seguramente pensarían dar la vuelta, ir a Herodes y decirle, el niño está aquí. Pero Dios se adelantó a lo que ellos pensaban hacer. Y dice que siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios le habló a estos magos. Y hermano, lo primero que veo en este mensaje que vamos a ver, la lectura no la voy a hacer, la vamos a ir viendo a medida que vayamos leyendo el texto y lo vaya compartiendo. Lo primero que veo es a un Dios omnisciente y omnipresente. Un Dios que conocía las intenciones del corazón de Herodes. Y hermano, Dios tiene ese atributo que nadie más lo tiene. Es omnisciente y omnipresente. Dios sabía lo que estaba pensando Herodes. Dios sabía lo que había dicho Herodes y si lo había dicho de verdad o de mentira. Y hermano, Dios conoce todas las cosas desde los días de la eternidad. Dios conoce cada uno de los pensamientos de todos los seres de la tierra y de todos los seres del cielo también. Dios lo conoce todo. Él conoce todos los pensamientos de cada uno de los que estamos aquí sentados. Lo conoce todo. ¿Qué dijo el rey David en el Salmo 139, versículos del 7 al 12? ¿A dónde huiré de tu presencia? No podemos irnos a ningún lugar donde el Señor no esté. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. ¿Y qué dijo el rey David? A ninguna parte allí donde vaya, tú estás. Y hermano, Dios conocía los pensamientos de Herodes y lo que él se proponía hacer. Por eso he titulado el mensaje La mentira de Herodes
descubierta. La mentira de Herodes descubierta. Herodes no quería saber dónde estaba el niño para adorarlo. Herodes quería saber dónde estaba el niño para matarlo. Esa era la verdad que solo Dios conocía en ese momento, la intención del corazón de Herodes. Él quería terminar su reinado bien, dejar a sus hijos cuando él muriera colocados para que siguieran gobernando las provincias de Israel, las regiones de Israel, y seguir su reinado. Pero, hermano, Dios protegió a su hijo. Dios protegió a su hijo. Y hay aquí una verdad importante. Aunque el hijo se hizo hombre y vino para morir, pero no en ese momento. No era en ese momento cuando iba a morir. Y hay una cosa importante. Quiero que en esta mañana guardéis esta verdad en vuestro corazón. Que la guardéis. La muerte física viene porque hemos pecado. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Todos tenemos que morir porque hemos pecado, pero Él se hizo hombre y no tenía ni un solo pecado y no tenía por qué morir. Pero Él murió voluntariamente para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Guardarse, hermano, esta verdad en el corazón. Cristo no tenía que haber muerto porque no era pecador, pero murió en una cruz para poder llevar el pecado nuestro y poder darnos vida para que ahora estemos aquí alabando y adorando al Señor. Así que Dios protegió a su hijo en ese momento. Tendría 1 año y medio aproximadamente el Señor, por ahí, 1 año y medio. Y lo primero que hace es decirle a los magos, no volváis a Herodes, sino irse por otro camino a vuestra tierra. Y así lo hicieron los magos. Se fueron por otro camino. Por otro camino después de haber visto al Señor. Por otro camino después de haber adorado al único Salvador de los hombres, a Jesucristo. Y hermano, de esta manera Dios protegió también a los magos de Herodes. Ellos tenían grandes noticias que compartir en su tierra. Allí en el oriente tenía que contarle a las personas que convivían que el Mesías, el Rey de los judíos, había nacido. Lo segundo que veo en la palabra del Señor, en el texto que estamos siguiendo, es que no solamente le habló a los magos por medio de sueños, sino también a José. A José también le habló. Después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Para matarlo. Así que lo segundo que vemos es que Dios, por medio de sueños, avisa a José de que coja al niño y huya a Egipto. Y hermano, lo hace por medio de un ángel. Y vemos el ministerio importante que tuvieron los ángeles en el comienzo, en el nacimiento y a continuación en ese periodo también. Y a lo largo de todo el ministerio del Señor. Quizá un día meditaremos cómo los ángeles ministraron al Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Así que José cogió al niño y huyó a Egipto. Y lo primero que veo en este sentido, hermano, es la obediencia de José. La obediencia. Y dice, y despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Dos cosas veo aquí. La primera, José dice despertando, es decir, tuvo el sueño y tal como se despertó, Dios le había dicho, coja al niño y vete.
Y dice aquí, lo tomó de noche. Es decir, que en ese momento, imaginarse la escena, tengo el sueño, Dios me revela que Herodes quiere matar al niño, y en ese momento le dice a María, María, coja al niño que nos vamos. Imaginaros la escena, pues deja todo allí donde estaba, que estaban en Belén, y irse a Egipto. Irse a Egipto. Y así vemos que lo primero, la obediencia de José. Y la urgencia, no podían demorar absolutamente nada. Tenían que marchar inmediatamente. Y hermano, ¿a dónde lo manda Dios? Dice que vaya allí hasta que yo te diga. Lo manda a Egipto. Y en Egipto había cosas buenas en un sentido, habían pasado el pueblo de Dios, y cosas muy malas. Cosas buenas, Dios protegió la vida de la familia de Jacob con todos sus hijos cuando había enviado antes a José allí para que hubiera vida, para que hubiera salvación. Si José no hubiera estado allí como el segundo del reino de Faraón, en ese momento la familia entera hubiera perecido por el hambre, pero Dios actuó en su sabiduría y mandó allí a José. Cosas muy malas, cuando vinieron otros faraones que se habían olvidado de José, ¿qué es lo que hicieron? Mandó matar a todos los niños de los israelitas. Y Dios en su misericordia guardó a Moisés y se lo dio a la hija del faraón para que lo prohijara hasta que llegara el momento que Dios con mano poderosa, después de haber estado allí 400 años, lo sacó con mano poderosa por medio de aquellas plagas, por medio de Moisés lo sacó. Así que lo mandó a Egipto y José obedeció también. ¿A Egipto? A Egipto vamos. Y esa fue la orden del ángel. Y lo dice hasta que yo te diga. Tenía que estar allí hasta que fuera de nuevo avisado por el Señor. Y así hizo José. José. Lo tercero que veo es cómo se cumple todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento con relación a Jesús. Vemos que dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esta profecía de Dios, ese Dios omnisciente, omnipresente, soberano, ese Dios santo, ese Dios justo, ese Dios que estaba llevando a cabo el plan de redención, había dejado profetizado muchas cosas en su palabra con relación a Jesús que se tenía que cumplir. Y esta profecía está en Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aunque también se refería a Israel, porque Israel salió también de Egipto, pero también Mateo lo aplica aquí al Señor Jesucristo. De Egipto llamé a mi hijo. Hermano, qué insensatez la de Herodes de querer echar el plan de redención de Dios por tierra. Qué insensatez la de Herodes. Herodes no le preguntó a los principales sacerdotes, ¿y qué más dice del Mesías en las Escrituras? ¿Qué más se dice de él? No le preguntó, ¿y qué dice Isaías 53? ¿Y qué dice Isaías 9, 6 y 7? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio. Desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No le preguntó otras cosas del Mesías, sino solamente dónde había de nacer,
para él intentar quitarle la vida al Señor. Qué insensatez la de Herodes. Y hermano, Mateo siempre, como es el evangelio que va dirigido a los judíos, siempre va intentando hacer ver al pueblo judío que las profecías se iban cumpliendo en el Señor tal como estaba dicho. Lo cuarto que veo es lo que hizo Herodes al verse burlado de los magos. Herodes vio que los magos no regresaban y hermano, de Jerusalén hacia Belén lo que había nada más era 9 kilómetros. 9 kilómetros es lo que había. Belén estaba al sur de Jerusalén y había 9 kilómetros nada más. Pero Herodes veía que pasaban los días o pasaba el día y que los magos no venían. ¿Y qué fue lo que hizo Herodes? Pues él hizo lo que tenía determinado en su corazón. Eso fue lo que hizo, lo que él ya había determinado en su corazón. Lo que Dios sabía que iba a hacer. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. ¿Por qué se enojó? Porque su plan había sido descubierto. Se enojó porque no vinieron los magos a decirle, está aquí en esa casa está. Y entonces dice, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores. No fue nada más que en la aldea o en la ciudad de Belén. También fue en los alrededores, también mandó matar. Y hermano, ¿cómo usó Satanás a Herodes con esta orden? ¿Cómo usó Satanás a Herodes? Y qué gran maldad demostró Herodes. Qué gran maldad con esa orden. Y hermano, cuánto dolor provocó esa orden y esa matanza allí en Belén y en los alrededores. Se cree que no se sabe con exactitud cuántos niños mataron. Pero algunas personas dicen que fueron 10, he estado leyendo, otras dicen que fueron sobre 30 niños. Hay algunos que dicen que inclusive cerca de 200 niños mataron allí. Había pocos habitantes. En ese tiempo Belén no había muchos habitantes, pero como iban la gente para el censo y demás, pues podía ser que hubiera más. Pero digamos, familias viviendo allí en las casas no había muchas. Algunos creen que sobre 1000 habitantes podía haber en Belén. Fueran lo que fuera, hermanos, y los niños que hubieran muerto, aquello fue un hecho grandemente pecaminoso a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios, como vimos en el libro de Proverbios, también en la anterior predicación, Dios abomina y aborrece la lengua mentirosa. Y Herodes estaba diciendo mentiras. También Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. El asesinato, Dios lo aborrece. También aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y también abomina los pies presurosos para correr al mal. Y todas estas cosas las estaba haciendo el rey Herodes allí en Jerusalén. Y hermano, por un corto periodo de tiempo, pensó que su problema había sido solucionado. Dios había sacado a su hijo, lo había llevado a Egipto. Herodes manda matar a todos los niños y los mata. Ahí Paco habrá colocado algunas fotos donde se ve a las madres y se ve los soldados entrando en las casas y matando a los niños. Y él pensaría, mi problema se terminó. Ese niño que tenía que venir, me lo he cargado. Pero se equivocaba. Se equivocaba porque todavía no había llegado la hora de que ese niño muriera. Se olvidó que había un Dios omnipotente, que había un Dios santo,
que había un Dios justo y que había un Dios que todo lo ve y todo lo conoce. Y hermano, un día Herodes tendrá que dar cuenta delante de Dios de lo que hizo allí en Belén y de cómo gobernó en Jerusalén. Y hermano, también los hombres que obedecieron, me quedé pensando en los hombres que obedecieron esa orden. ¿Qué habrían sentido en sus conciencias y en sus vidas al llevar ese acto a cabo? Porque estaban colaborando con una orden asesina y participaron en ella. Se pusieron a la altura de ese malvado rey, Herodes, porque cumplieron su orden. Y aquí quiero decir algo, aquí quiero apartarme un poco de este momento y hablar de la responsabilidad de los gobernantes. Hermano, todos los gobernantes, porque dice la palabra que Dios pone reyes y quita reyes, y toda autoridad está puesta por Dios. Así que todos los gobernantes tendrán que dar cuenta a Dios de lo que hacen en su vida y de donde lo ha puesto el Señor y de lo que están haciendo con su gobierno y con las leyes que hacen. Todos tendrán que dar cuenta delante del Señor. Y hermano, también tendrán que dar cuenta con las leyes que aprueban y que ejecutan. Sabemos cuál es el procedimiento para que una ley salga aprobada. Sabemos que la ejecuta el gobierno y sabemos también que hay una serie de personas que trabajan en ella y la votan y la aprueban. Bueno, todo el mundo tendrá que dar cuenta, en especial los gobernantes, de las leyes que sacan y de si esas leyes son de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios o en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Si son leyes que trabajan por la vida de acuerdo con la palabra de Dios o leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y hermano, el diablo siempre está atacando en dos sentidos, como estamos viendo. Está atacando a la familia, por un lado, y también está atacando a lo que es la familia y la vida. Y la vida, el Señor está a favor de la vida, el diablo está a favor de la muerte. Y hermano, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay leyes que atacan precisamente a eso. Me decía mi hermana Ani el otro día que había ido con Ana a la consulta y que había escuchado por primera vez el corazón de su nieto con 9 semanas. Y dice, me lo decía emocionada, me hablaba, me compartía. Eloy, qué precioso escuchar el corazón de mi nieto o mi nieta ya. Tan chiquitito, y ya que se le veía un poquito, casi las manitas, los piececitos. Y la verdad que te emociona, ¿no? Y es verdad, ¿no? Cuando yo también he visto cuando mi mujer se quedó embarazada y fuimos a la ecografía, a mis hijos de chiquitito con la ecografía, a una persona. Paco, pon la foto, la ha puesto, ¿no? Esto lo vi esta mañana y digo, Paco, tráelo, llévalo, ponlo. Ahí tenemos a un pequeño con 12 semanas de vida. 12 semanas. 12 semanitas. Y ahí al lado un huevecito de una golondrina. Las leyes defienden más a los animales que a las personas. Hay leyes donde dicen que te pueden echar hasta 200.000 euros por destrozar un huevo y quitarle un nido a una golondrina. Y sin embargo te permiten libremente coger y matar a un ser humano y quitarle la vida. Y hermano, eso como pueblo del Señor y defendiendo la verdad que la palabra del Señor enseña, tenemos que defenderlo en el sentido de que la vida es muy valiosa. Y el Señor quiere promover la vida en vez de la muerte.
Hay personas que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Pues todas esas personas, hermano, tendrán que dar cuenta un día delante del Señor. También quiero decir, hay personas que dan órdenes también, como estamos viendo en esta guerra, para que la guerra de Ucrania, para que se bombardeen las ciudades, y cuántas criaturitas han perdido ya allí la vida, cuántas criaturitas han perdido a sus padres, cuántas criaturitas han tenido que dejar su casa, su hogar, irse a otro lado, cuántas criaturitas han tenido que hacerla. Y están dando órdenes para que así se haga. Y tendrán que dar cuenta delante del Señor. Hermano, el Señor tiene anotado en su libro todas las obras que los hombres hagan, y en especial los gobernantes. Y un día tendrán que ser juzgados. Y también quiero decir aquí una cosa, el otro día lo hablábamos, había 360 millones de cristianos perseguidos en el mundo. Y hermano, ¿qué le dijo el Señor Jesús a Pablo en el camino de Damasco? ¿Qué fue lo que le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué le dijo Pablo? Señor, ¿quién eres? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué verdad podemos descubrir? Que perseguir a un cristiano es perseguir a Jesús. Así que también es importante, gracias a Dios, que Saulo de Tarso fue transformado en ese encuentro y fue más tarde el apóstol de los gentiles, y de qué manera más poderosa el Señor utilizó a Pablo para llevar el Evangelio y para que conociéramos al Señor. Gloria al Señor. Hermano, un día Herodes se va a tener que poner delante del Señor. De ese niño que persiguió cuando no tenía ni siquiera 2 años, un día Herodes se tendrá que presentar delante de él, delante del gran trono blanco, y dar cuenta de lo que quiso hacer, quitarle su vida al mismo Señor. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Murió unos meses más tarde, nada más de esto que había hecho. Unos meses más tarde, en el año 4 antes de Cristo, Herodes murió. Antes de Cristo. Antes. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermano, Herodes fue enterrado, pero su espíritu fue al Hades, al lugar de los muertos donde van los espíritus. Fue aquel lugar en el centro de la tierra hasta el día del juicio, donde tendrá que dar cuenta delante del Señor de lo que ha hecho. Y hermano, ¿por qué digo esto? Lo digo porque aquellas personas que no han creído en Dios, aquellas personas que no han creído en el Señor Jesucristo, tendrán que dar cuenta a Dios de lo que han hecho con su vida. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Y mira quién dice que no entrarán en la nueva Jerusalén, pero más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, aquí aparece otra vez la palabra, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Ninguno de ellos
tendrá entrada en el reino de Dios. Y Herodes ni creyó en Dios, ni honró a Dios. ¿Cuánto dolor, hermano, no hubo en aquella ciudad de Belén? ¿Cuánto dolor no hubo? Y estaba profetizado en la palabra lo que iba a ocurrir en Belén mucho tiempo después. Lo dijo el profeta Jeremías. Jeremías 31:15. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Estaba profetizado. Y hermano, una cosa curiosa. En la profecía esa, poco después, a continuación, Jeremías habla del nuevo pacto. Y hermano, qué poquito tiempo pasó desde que mataron a los niños en Belén hasta que se estableciera el nuevo pacto. 33 años. 33 años. Es curioso ese detalle, en la profecía de Jeremías. Y Raquel, sabéis que fue la mujer de Jacob. Tuvo 2 hijos con ella, José y Benjamín. Y cuando dio a luz a Benjamín, murió en el parto. Y Jacob la enterró en Ramá. Ramá está muy cerquita, ahí tenéis la tumba, donde está enterrada Raquel, y al fondo, que se ven las casitas allí, al fondo era la ciudad de Belén. La ciudad de Belén. Así que mataron en los alrededores, se ve, y ahí está enterrada Raquel. Y allí se profetizó el dolor de aquellos niños asesinados. Y hermano, aquellos niños que Herodes le quitó la vida, fueron llevados también al seno de Abraham. Fueron llevados como niños inocentes en ese sentido, aunque eran pecadores, pero como niños inocentes fueron llevados a la presencia de Dios. Le quitaron la vida con 1 o con 2 años, pero Dios se lo llevó a su presencia. Y ese es el consuelo que tenemos, hermano, que sabemos que Dios es justo y Dios se llevó a esos niños a su presencia. Y me llamaba mucho la atención también. ¿Sabéis? Hay personas que celebran el 28 de diciembre. 28 de diciembre. Celebran la muerte de los santos inocentes. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con bromas, lo hacen con noticias falsas, lo hacen algunas veces con chistes. Y yo me acuerdo cuando yo era un chiquito, que yo me acuerdo que me hacía unos muñequitos de papel con tesafín o con una de esos, lo enganchábamos y con bromas se lo colgábamos a alguien en la espalda y nos reíamos y le decíamos: inocente, inocente. Ahora lo pienso y digo, parece mentira que haya estado haciendo esto, pero era lo que se hacía hasta que uno conoce la verdad. Y hermano, me sorprende cómo Satanás es capaz de cambiar la verdad por la mentira. Me sorprende cómo participan de esas cosas gente mayores, gente que tienen ya razón, en vez de coger y ese día, si quieren celebrar la muerte de los inocentes, que piensen los gobernantes qué es lo que han hecho con el Señor y cómo están actuando hacia Él. Eso es lo que deberían de pensar en ese día. Como gobernante, ¿qué estoy yo haciendo hacia Jesús? ¿Es Jesús el Señor de mi vida? ¿Estoy honrando al Señor? ¿Cómo estoy tratando a mis ciudadanos, a las personas que creen en el Señor? Y sin embargo, se aplica la mentira y participamos muchas veces, inclusive los creyentes, de eso.
Increíble, increíble. Mira lo que dice el Señor. Mi pueblo, son hijos que no mienten. Es duro, ¿eh? Mi pueblo son hijos que no mienten. Lo podríamos decir de otra manera, para que lo pudiéramos entender mejor. Mi pueblo son hijos que no practican la mentira. Porque estoy seguro que a lo largo de nuestra vida, y inclusive de creyente, más que una vez se nos habrá escapado una mentira. Pero una cosa es que te se escape una mentira y tú enseguida el Espíritu te lo muestre y te arrepiente, y otra cosa es que viva en la mentira. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con eso y siempre practicar la verdad y andar en la verdad. Qué importante que, como he dicho, que todos los gobernantes tuvieran y pensaran en esto. ¿Qué es lo que dice el Señor en el Salmo 2, versículo 12? Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Los que en Él confían. Y por último, ¿qué es lo que veo también en este mensaje, en esta lectura de hoy? Veo que llegó el momento en que era la hora ya de volver de Egipto a Israel y de volver a Nazaret, como dice la palabra, como estaba profetizado. Otra vez un ángel, por medio de sueño, le dice a José, José, es hora de volver. Y así lo hizo José. José obedeció, cogió al niño, a María, y volvieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y hermano, vemos de nuevo la obediencia de José. Ahora José parece ser que pensaba ir a Belén otra vez, pero en Judea estaba reinando Arquelao. Arquelao era el hijo de Herodes el Grande, y en el año 4 a.C., cuando su padre murió, los romanos lo pusieron como narca, que significa gobernador de tres provincias, Judea, Idumea y Samaria. Y su hermano Herodes Antipas fue puesto como gobernador en Galilea. Así que José pensaba ir allí, se da cuenta que está ya reinando Arquelao, pero es que Arquelao, que empezó a gobernar con 19 años, había matado en una rebelión a 3.000 judíos. Había matado a 3.000 judíos a Arquelao. Y entonces José escucharía esos rumores y el ángel le confirmó que no fuera a Judea, sino que fuera a Galilea, a Nazaret, la aldea de donde era y donde estaban viviendo antes José y María, según nos dice el evangelista Lucas. Así que, hermano, leemos, pero avisado de nuevo por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la región de Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que había de ser llamado Nazareno. Y hermano, esto tiene que ver para entender un poco esta profecía, tiene que ver cómo actuaron hacia la ciudad de Nazaret. La ciudad de Nazaret, decían, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? La ciudad de Nazaret fue despreciada y desechada. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Isaías 53? Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que lo mismo que despreciaron a Nazaret, despreciaron al Señor que estaba viviendo en Nazaret. Dice la palabra, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces.
Y hermano, esto se cumplió. Así que el Señor pudo con José y con María volver a Nazaret y vivir allí. Era un lugar relativamente tranquilo. Y hermano, así Dios protegió a su hijo y lo libró de Herodes. Y como dije antes, porque aún no había llegado su hora para exponer la vida en expiación por el pecado y morir por su pueblo. Y hermano, como dice la palabra, entre una de las cosas, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a morir en una cruz para poder reconciliar a los hombres con Dios. Él vivió en Nazaret después de volver aproximadamente unos 28 años más. Allí vivió su infancia, vivió su adolescencia, vivió su juventud y vivió parte también de la edad adulta. A la edad sobre 30 años comenzó su ministerio público. Su ministerio duró aproximadamente 3 años. Y como hemos dicho, entregado por el determinado y anticipado conocimiento y consejo de Dios, fue a la cruz del Calvario para morir. A este se refiere a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis en manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que el Señor murió, el Señor resucitó, murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, ascendió a la gloria, se sentó a la derecha del Padre con poder, envió al Espíritu Santo, comenzó la iglesia y dice, hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor volverá por su pueblo, por su iglesia, y volverá para que vayamos a morar a aquella morada que el Señor nos está preparando en el cielo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os recogeré a mí mismo, ¿verdad, Juan? Que estuvimos hablando de eso, de a mí mismo, que Juan le costaba trabajo entender eso y lo compartimos el domingo ahí en la comida, a mí mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Y el Señor vendrá también en la segunda venida, vendrá para instaurar su reino eterno sobre la tierra, y para cumplir las profecías que Dios le dijo a María. Y reinaré sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrán fin. Por último, creo que todos los que estamos aquí somos creyentes. Creo que todos los que estamos aquí nos hemos postrado y adorado al Señor. Lo hemos visto como lo estamos viendo en un pesebre en sus primeros días, pero también lo vemos y lo hemos visto en la cruz del Calvario, resucitado y ahora a la diestra y a la derecha del Padre. Así que podemos irnos para casa, hermanos. Nos podemos irnos para casa contentos y gozosos, igual que se fueron los magos, después de haber adorado y haberse postrado en el Señor. Le damos gracias al Señor, hermano. Le damos muchas gracias al Señor precisamente por este relato. Tenemos a un Dios que cuida de su Hijo y que cumple los planes de redención. Vamos a orar. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias en esta mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, porque eres un Dios grande que está llevando tu plan a cabo, Señor. Tu plan soberano de redención y de salvación. Te doy muchas gracias por Jesús, Padre, por protegerlo, por cuidarlo, Señor. Pero también te doy muchas gracias por entregarlo para que pudiéramos ser redimidos y perdonados y pudiéramos tener comunión contigo. Pero todo tenía que ser, Señor y Padre, en el tiempo correcto,
en el cumplimiento del tiempo. Después que tu Hijo cumplió perfectamente la ley, Él sin pecado fue a la cruz para perdonar nuestros pecados. Te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos a que guardemos la verdad en nuestro corazón. Ayúdanos a que con nuestra vida te podamos glorificar y exaltar y cumplir el propósito para lo cual tú nos has llamado, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, Padre, que puedan volver a su casa con tu paz y tu bendición, Señor. Y ayúdanos, Señor, a compartir el Evangelio para que otras muchas más personas te puedan conocer. Gracias, Señor, por esta palabra y gracias porque tú descubriste, Señor, la mentira de Herodes y tú echaste abajo sus planes para intentar destruir tu redención, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Despídenos en esta mañana con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.